Buenos días, amados hermanos y amigos, que el Eterno los bendiga grandemente hoy y siempre. Les saluda su pastor David Pérez Vera y quiero hoy, amados hermanos, invitarlos a que me acompañen a un tiempo de oración para poner este tiempo de principio a fin en las manos del Eterno y soberano Dios. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Agradecidos contigo, Señor, por un día más de vida, porque has permitido que el día de hoy nuestros ojos se abran y podamos contemplar, Señor, la grandeza de tus manos, la grandeza de tu amor, la grandeza de tu benevolencia, la grandeza, Señor, de lo que tú representas para toda la creación. Gracias una vez más, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y agradecidos contigo, Señor, por este tiempo precioso. El tiempo de alabanza, mi Dios amado, puesto en tus manos. Ahora el tiempo de la palabra, puesto en tus manos, para que seas tú, Señor, guiándonos en este día a través de tu Espíritu Santo, seas ministrando nuestras vidas, seas redarguyéndonos en todo tiempo y en todo momento. A ti sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey y mi Señor, por este tiempo maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, muchas gracias por todo. Agradecido también, Señor, por esta oportunidad maravillosa que me das de poder junto a mis hermanos y amigos tener este tiempo de bendición. Bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús a todos y a cada uno de mis hermanos y amigos que comparten el link, que pasan la voz, que comparten los recursos de Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Gracias también, Señor, te quiero dar en esta maravillosa mañana por tu palabra, Señor, mi Dios amado, en mi boca, por tu mano en mi boca, para poder exponer tu palabra con denuedo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, muchas gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición, amados hermanos, un domingo más que el Eterno nos permite estar juntos a través de este espacio en donde podemos compartir por medio de las redes sociales la palabra de Dios, pero sabemos también que como cuerpo de Cristo, por medio del Espíritu Santo y de esa sangre preciosa que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros, estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Invito a que podamos abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, pero antes vamos a recordar que estamos dentro de una hermosa serie que se llama La Voz del Eterno que alerta a la iglesia. Basado en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En ese contexto, amados hermanos, hoy entramos al tema número 4. El texto bíblico para el día de hoy está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, que dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El tema para el día de hoy se titula Alerta iglesia con la doctrina que practicas. Es el tema número 4 de nuestra serie titulada La Voz del Eterno que alerta a la iglesia. El Señor Jesucristo continúa hablando a las iglesias en orden, moviéndose en un sentido horario unos 55 a 65 kilómetros al noreste de Esmirna. La ciudad de Pérgamo estaba situada al lado de un río que servía para regar un valle hermoso a 20 millas del mar Egeo. Por un tiempo había en la ciudad una de las bibliotecas más grandes del mundo. Solamente la de Alejandría en Egipto la superó por ser la más grande de todo el mundo. Al igual que Esmirna, Pérgamo fue un gran centro cultural durante el periodo de los griegos y su reino se extendió mucho más allá, hacia el sureste, casi hasta el mar Mediterráneo. En aquellos días, Pérgamo llegó a ser aún más poderosa que Éfeso o Esmirna. Pérgamo fue famosa por su producción de pergamino que tomó su nombre de la ciudad.
La ciudad recibió su nombre de una fábrica que había en ella que fabricaba el papiro de cueros de cabras y ovinos. El verdadero papiro vino de Egipto y fue fabricado de una planta que crece allá. En este mismo marco, amados hermanos y amigos, en esta introducción, esta ciudad también era la residencia de la dinastía Átala de los reyes, que quisieron en su momento, más bien quienes le hicieron célebre como asiento de las artes de la literatura, pero también de la idolatría. En el bosque contiguo se eligieron en su momento los templos a Júpiter, Minerva, Apolo, Venus, Baco y Esculapio. Este era el dios de la medicina y de la mágica farmacéutica. Su emblema era el de una serpiente enredada en un cayado, actual símbolo de la medicina hasta el día de hoy. En la historia de la medicina, solamente Hipócrates es más conocido que Galeno, que fue formado en el centro de sanación de Pérgamo. Esta ciudad mostró su hostilidad contra los cristianos, dándole muerte a Antipas. De acuerdo a lo que el escrito que se encuentra registrado en Apocalipsis nos habla acerca de que este varón era un cristiano fiel al eterno y soberano Dios. Por otra parte, la iglesia de Pérgamo ocupa el tercer lugar en el orden bíblico y también en el orden geográfico. Era una iglesia idólatra. Se caracterizaba por los cultos paganos de Zeus, de Atenea, Dionisos, Asclepio, como también el culto al emperador divino al que se le brindaba lealtad cívica bajo el gobierno de Domiciano. Esta ciudad sería el lugar propicio donde sería establecido el trono de Satanás. Por esto y más, amados hermanos, en esta pequeña introducción, el Eterno nos presenta lo siguiente en este día. Y lo que el Eterno nos va a presentar es importante que estemos atentos. Por eso dice la palabra: el que tenga oídos, oiga lo que tenga que decir el Eterno en este día a la iglesia. Así que lo primero que nos presenta nuestro Padre Celestial es que una misión que viene de Cristo se registra en estas palabras. Vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, que nos dice lo siguiente en esta maravillosa y preciosa mañana de domingo de bendición. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Una misión que viene de Cristo. Cristo le dice a Juan que le escriba al ángel de la iglesia, que es el encargado o el pastor que dirige esta congregación. Cristo se identifica como la autoridad real que tiene el control sobre las actuaciones de personas en las iglesias y está simbolizando la espada de dos filos. No era una espada de soldados, no era una espada cualquiera. Esta distinción envía un mensaje poderoso de disciplina y obediencia para la iglesia. Y estas son las mismas palabras que siguen cabalgando a través de la historia y resuenan para que la iglesia, hoy en pleno siglo XXI, ponga mucha atención a lo que el Eterno está alertando hoy a su iglesia. Significa que sus palabras son cortantes. Cristo está en medio de su iglesia y está en medio de ella como su Señor glorificado. Y precisamente se presentó a Pérgamo como el que tiene la espada de dos filos que corta y penetra profundamente. Para reforzar esta verdad, podemos observar que una espada es ni más ni menos un instrumento de guerra. De acuerdo a lo que la misma historia nos enseña, es la espada que utilizaba todo soldado para levantarla y dirigirse hacia la guerra. Es un instrumento separador
Jesús informó resueltamente a sus discípulos, y quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, 34 nos invita a ver lo que el mismo Señor Jesucristo le decía a sus discípulos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Él dijo que esto traería disgusto a las familias, dividiendo 2 contra 3 en la misma casa. Donde quiera que se predicaba el Evangelio, las buenas nuevas noticias de salvación, en el libro de Hechos, en la historia, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar que siempre se levantaban los problemas, siempre se reflejaban problemas cuando la palabra era compartida. El diablo no escatima esfuerzos para detener la espada que procede de las bocas de aquellos que predican el Evangelio. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Satanás es el enemigo número 1 de Cristo. Es el enemigo número 1 de los discípulos de Cristo. Es el enemigo número 1 del reino de los cielos. Y él no escatima esfuerzo y siempre se levanta para detener a todo aquel que se quiera levantar a predicar y a compartir el Evangelio. Él trabaja incesantemente para hacerles comprometer sus principios y doctrinas, ablandando su actitud de una u otra manera contra el pecado y minimizando el mensaje de arrepentimiento, justicia y juicio. Cuanto más efectivos sean sus intentos, hablando del enemigo que se levanta para impedir que tú y yo compartamos el Evangelio, más almas son arrastradas a condenación. La torpe y endeble espada que desenvainan hoy en día raramente algunos cristianos que se han levantado titubeando, quitándole realmente la autoridad a la palabra de Dios, son ellos los que sabemos que apuntan más a las emociones que a cualquier otra cosa. Le falta fuerza para penetrar en los espíritus. La espada del Señor revela los secretos del corazón humano y le convence de su culpabilidad. Esa es la verdadera espada, la cual el Señor hoy en dice cuando le habla a Pérgamo, ¿quién es Él? El que está sosteniendo aquella espada de 2 filos. Podemos ver en 1 Corintios capítulo 14, versículo 25, a lo que me estoy refiriendo en este momento. ¿Cuál es la finalidad de la espada del Señor? Y es no otra razón que llevar y revelar todos los secretos del corazón humano y convencer de su culpabilidad. 1 Corintios capítulo 14, versículo 25 dice lo siguiente: lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Al final del día, lo que busca la palabra de Dios es que se revelen los secretos del corazón. Cuando compartimos la palabra con autoridad, cuando realmente compartimos esta palabra viva y eficaz, pues ocurren este tipo de cosas. Pero cuando no compartimos la palabra con autoridad y no compartimos esta palabra viva y eficaz y solamente apuntamos a las emociones, realmente el enemigo cumple su propósito. Amilana a los siervos de Dios, amilana al cuerpo de Cristo, para que entren doblegadamente, y no debe de ser así. Desde esa posición, cuando realmente se ha predicado la palabra de Dios con autoridad, desde ese punto de vista, toda posición arrepentida, el corazón humano es elevado a una nueva vida en Cristo Jesús. Porque al final del día, la palabra de Dios tiene que confrontar el pecado al cual el ser humano día a día, obviamente, se enfrenta. Oremos más bien para que una nueva incisión de la gran espada deje postrada a toda multitud a sus pies. Hoy en día lo que el mundo necesita más que nunca es que se comparta la palabra de Dios con la autoridad que Él demanda.
su palabra sin estarla manoseando, su palabra sin estar descontextualizándola, su palabra sin minimizarle ni quitarle la autoridad que ella tiene. Esa espada de dos filos sirve para transmitir un mensaje. Para eso sirve, un mensaje claro que penetra el alma, el corazón. Y vamos a ver lo que nos dice el autor al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12, que nos dice el Señor en esta mañana, amados hermanos, y dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De ahí, amados hermanos, nace la responsabilidad que tú y yo, como embajador de Cristo, que todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, que todos aquellos que somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos una responsabilidad como congregación, como iglesia local, de predicar las buenas noticias de salvación, el evangelio de Cristo con autoridad. No podemos nosotros callar. Es ahí donde nace esta misión, es ahí donde nace la responsabilidad y la razón de ser de la iglesia. Y hoy el Señor nos presenta esta misión nuevamente y nos alerta como iglesia a tener muy en cuenta, muy en claro, la responsabilidad que Él nos ha dado de predicar su palabra. No amilanarnos frente al enemigo, no enmudecer, sino más bien por el contrario, con la autoridad que hemos recibido de lo alto, como hijos de Dios, compartir la palabra del Eterno. Lo segundo que nos presenta el Eterno en esta mañana es que Jesucristo observa a la iglesia en cuanto a la doctrina. En otras palabras, Jesucristo está observando lo que la iglesia está enseñando. Mucha atención con lo que viene a continuación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 nos dice lo siguiente: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esto es, amados hermanos, algo que nos presenta el Eterno en cuanto a qué tipo de enseñanza, qué tipo de doctrina estamos nosotros compartiendo. Debemos de comprender que como iglesia somos muy importantes para nuestro Redentor, para Cristo Jesús. Somos parte de su plan para este tiempo también, para este tiempo y para todo el tiempo a través de la historia. Él obra a través de las iglesias o congregaciones. Él conoce todo lo bueno y malo de cada iglesia local, de cada congregación. En otras palabras, conoce lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. Jesucristo observa que conoce a nuestra iglesia. Así de sencillo, de acuerdo al contexto que hemos leído en el versículo 13. Cristo reconoce que la ciudad de Pérgamo, en ese contexto bíblico histórico, es un lugar difícil para la prédica del evangelio de las buenas nuevas, por ser allí la morada de Satanás. Él reconoce lo difícil que era el trabajo de sus hijos en ese lugar. Era muy difícil ese trabajo, pero en medio de esto resalta la fidelidad de la iglesia para con Cristo, manteniendo la fe puesta en Él, exaltando su santo nombre, a pesar de que han perseguido y asesinado a uno de sus santos, como bien lo reconoce, Antipas. Y ello, amados hermanos, el Señor lo tiene muy bien identificado. Los está observando, igual que el día de hoy. El Eterno está observando lo que tú y yo estamos compartiendo. Ellos en el comienzo, refiriéndose a esta iglesia en Pérgamo, eran doctrinalmente puros. Y vuelvo a enfatizar, en el comienzo, en sus primeros pasos, eran doctrinalmente puros. Pero poco a poco ocurre, amados hermanos, que dejaron infiltrar doctrinas paganas. Mira el descuido de la iglesia.
mira el descuido de los siervos, mira por estar tal vez descuidando lo más importante en la relación que tenemos con el Padre, en la intimidad, dejando la lectura de la Biblia, dejando el tiempo de oración, permitieron al enfriarse de una u otra manera que entren doctrinas paganas, no tenían el concepto del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo para ellos era solamente un gran ser creado, pero no era uno como con el Padre. Para ellos Cristo tenía una figura totalmente distinta a lo que tú y yo hemos aprendido a la luz de la palabra. Mira cómo comenzaron doctrinalmente a desviarse. En medio de ese contexto vemos que el Señor hace un énfasis aprobatorio por un lado en cuanto a lo que le observa la iglesia, más o menos en referencia a lo que inicialmente estaba conversando, exponiendo en esta maravillosa mañana. Por eso enfatizo lo que el mismo Señor Jesús decía: yo conozco tus obras, considerando que la iglesia estaba en una ciudad malvada, por cuanto Satanás tenía su trono allí, gobernaba en ese lugar, tenía a la gente a sus pies. Y en este sentido podemos ver también que existen diferentes opiniones acerca de lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús al hablar del trono de Satanás en Pérgamo. Hay diferentes posturas teológicas y hay algo importante de resaltar en esta mañana. No debemos pensar que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo estaban en un lenguaje figurativo, porque el reino del diablo no es mítico ni tampoco es simbólico. Es tan real como aquella ciudad de Pérgamo y todos sus templos de piedra. Es tan real la obra satánica. Jesús llamó a los judíos en Esmirna sinagoga de Satanás. Y aquí en Pérgamo habla acerca de que ahí está el trono de Satanás. Él usó estos términos porque significan para él lo que significan en realidad. No estaba hablando en sentido figurado. Sus ardientes y llameantes ojos penetran para capturar las realidades espirituales a nuestro alrededor, que aunque son invisibles para los seres humanos, para Él todo es visible. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Jesús estaba viendo al diablo sentado en un trono gobernando sobre Pérgamo. Y Él lo relata porque así lo había visto. Por ello, en este sentir espiritual, hace falta soldados fuertes, amados hermanos. Sabemos que estamos frente a una situación adversa, ante guerra espiritual, ante batallas espirituales. Un capitán militar envía a sus mejores soldados, preparados y diestros con las armas de nuestra milicia, para asaltar toda fortaleza del enemigo. Estamos en una guerra constante y tenemos que tomar en cuenta algo maravilloso, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Efesios 6:12 como referencia dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ahí, amados hermanos, nos podemos detener por un momento y mirar a nuestro alrededor. Muchos cristianos no se comportan firmes. No se comportan firmes cuando llega el momento de enfrentarse contra la oposición. Y esto es muy importante que tú y yo conozcamos, por cuanto nuestro Señor Jesucristo nos está observando. ¿Cuál es tu comportamiento frente a esta oposición satánica que se levanta? Cuando tú estás llamado a predicar y de repente hay algo que ocurre enseguida, te callas. ¿Cuál es tu postura ante todo lo que estamos viviendo en estos tiempos? Estamos siendo permisibles con todo lo que se está levantando, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, ante las prácticas que hoy en día el enemigo quiere que la humanidad y la sociedad en general las tenga como algo natural. Cuando el Señor ha dejado bien establecido a lo largo de su palabra el plan perfecto que Él tiene para la familia, el plan perfecto que Él tiene para el hombre, para la mujer, para la niñez, para la sociedad en general.
Y hoy en día, a causa de la perversión y de la degeneración espiritual, vemos que a través de leyes que se están levantando, leyes que se están estableciendo en distintos rincones del mundo, el plan perfecto de Dios se ve trastocado a través de la maldad del hombre. ¿Será acaso que hoy el diablo no tiene un trono sobre Pérgamo, sino sobre todo este mundo? ¿Será acaso que lo que hoy el Eterno nos está alertando es que Él está mirando a Satanás sentado sobre el trono de este mundo? ¿Cuál es la posición de la iglesia frente a lo que estamos enseñando, amados hermanos? Jesucristo observa a esta iglesia no solamente sus obras, no solamente lo que practicaban, lo que hacían o lo que dejaban de decir o de hacer, sino que también Jesucristo le observa que retiene mi nombre. Pero cuando hablamos de retener mi nombre, cuando el Señor está hablando en este versículo que dirige a Pérgamo, lo hace como una aprobación. Retiene mi nombre. Pero ahí encontramos un punto de quiebre en esta exposición. Pero Satanás, por el contrario, odia el nombre de Dios, odia el nombre de Cristo. ¿Cuántos ejemplos tendríamos en este día para enumerarlos y que evidencian en sí cómo se ha sacado el nombre de Jesús de la mayor cantidad de áreas de esta sociedad que está caída en delitos y en pecados? Son ejemplos innumerables, amados hermanos, en donde hoy en día se está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Las prácticas que hoy en día tiene la sociedad son totalmente antagónicas, opuestas a la palabra de Dios. En este marco hay que añadir la presencia de la serpiente en ese lugar. En aquel lugar la presencia de la serpiente en los cultos de curación, engañando y apoderándose de la población con sus tratamientos y promesas de sanidad. Pero todavía hay más cosas que hay que considerar que estaban ocurriendo ahí en Pérgamo. Y a pesar de que los cristianos, pocos que se mantenían fieles, reteniendo el nombre de Dios, tenían que enfrentar toda aquella obra satánica que se levantaba en ese momento. Pérgamo fabricaba el pergamino, dando lugar a la construcción de la segunda biblioteca más grande y poderosa del mundo, con miles y miles de rollos de pergamino. Y esto hizo que por medio de la literatura se promocionara poderosamente la cultura y la religión greco-romana con todas sus prácticas y bajezas. Es conocido el hecho de que los cristianos en Éfeso quemaron un montón de pergaminos de la magia negra, porque era lo que se desarrollaba en el contexto también de Pérgamo. Y Satanás se había parado y apoderado y empoderado de Pérgamo, que se convertía en aquella fábrica de pergaminos, en donde a través de la literatura se convirtió en un centro de distribución de todo este conocimiento perverso en contra de Dios, y que llegó a muchas ciudades alrededor de Pérgamo. El príncipe de los demonios presionaba a los cristianos para que declarasen: César es Señor. Así de sencillo, amados hermanos. Pero ellos no se doblegaron ante la presión, porque habían experimentado la revelación del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Los cristianos, amados hermanos y amigos, en esa época, los pocos que pudieron mantenerse estaban firmes en Cristo Jesús, aunque no eran todos. Y ya vamos a ver por qué digo esto. En pocos minutos vas a ir encontrando una explicación que, aunque puede parecer contradictoria dentro del mismo sermón, tú vas a poder clarificar que habían pocos cristianos fieles y muchos se habían perdido en sus prácticas, en su enseñanza, en su doctrina. Los cristianos viven según el concepto que tienen de Cristo. Así de sencillo. Y en esta ciudad, algo menos les hubiera costado su testimonio y hubiera traído el desprecio de su Señor. Por lo menos uno de ellos, Antipas, se mantuvo fiel a Jesús y lo llamó el mismo Señor Jesucristo mi testigo fiel.
Esto quiere decir, amados hermanos, que tal vez en alguna congregación, a veces cuando las cosas comienzan a desviarse, no significa que todos se van a desviar, aunque sean pocos, pero esos pocos deben de mantenerse fieles y deben de mantenerse fiel a aquel que entregó su vida en una cruz para que lleguemos a tener vida y salvación eterna. Así de sencillo. Antipas está considerado como uno de los mártires porque fue crucificadamente martirizado en todo tiempo y en todo momento, en el sentido figurativo, pero literalmente al final de sus días fue muerto como un mártir. En la iglesia primitiva había persecución porque el emperador, como lo hemos dicho en los primeros mensajes de esta serie, los emperadores de turno querían ser adorados como Dios. El de identificarse con Cristo era oponerse de manera directa y abierta contra lo que el emperador anhelaba y quería dentro de su egolatría. Jesucristo observa y sigue observando no solamente sus obras, no solamente que retenían su nombre, sino que también les observa: no has negado mi fe. Y uno de ellos fue Antipas. No había negado su fe y por eso murió, por mantener su fe puesta en Cristo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios, amados hermanos. Y eso la misma palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos dice el Señor lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que ser fuertes, amados hermanos, en la fe puesta en el Señor. Los tiempos son cambiantes, los contextos son cambiantes, pero la razón de ser del cristiano siempre tiene que ser hombres y mujeres de fe en Cristo Jesús. No sabemos nada de Antipas a profundidad, a menos de lo que se registra en el libro de Apocalipsis. Solo tenemos que fue fiel al Eterno, y eso ya nos dice mucho. La fidelidad de este hombre que fue llevado a ser martirizado a causa de Cristo. Hay dos reacciones ante la persecución. La primera es asustarse y conformarse con el enemigo. Y la segunda es animarse e identificarse con los perseguidos. ¿Cuál es tu postura en estos momentos? La iglesia en Pérgamo quedó aún más fuerte por la muerte de Antipas. Claro, es lo segundo que nos presenta el Señor en esta mañana. Él está observando cuál es esa doctrina que se está compartiendo. ¿Cuál es esa doctrina? Pero hay algo más que nos presenta el Eterno en esta mañana. Jesucristo, benigno, pero altamente honesto frente a la falsa enseñanza, frente a la falsa doctrina. Lo vuelvo a decir, Él es muy honesto en decir lo que tiene que decir frente a la falsa enseñanza, frente a la falsa doctrina. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. Leamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, muy benigno el Señor, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y vuelvo a decir, que tienes ahí, quiere decir que estaban mezclados el trigo y la cizaña. Ahí está clarito, las ovejas y las cabras, más que seguro. Y vuelvo a dar lectura. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Otra vez aparece este grupo de hombres, hijos del demonio. Y dice bien clarito al final el Señor: la que yo aborrezco. Jesús conoció sus hechos, amados hermanos, pero también consideró, y el Señor consideró la oposición. Él estaba consciente y aprobaba aspectos importantes que enseñaban
que lo vimos en el punto anterior, pero también consideró la oposición que se levantaba. Él no pasa por alto nada, es absolutamente fiel y maravillosamente benigno y considerado justo. Su fidelidad en medio del fuego, de la situación maligna, valía mucho. Cuando se refiere a aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron firmes delante del Señor, que se mantuvieron firmes cuando vino la oposición, y esto tenía una valía muy grande para nuestro Señor. Y el Señor Jesucristo elogió esos aspectos positivos de aquellos que habían mantenido su fidelidad en las cosas que se enseñaba dentro de la iglesia en Pérgamo. El nombre de Jesús estaba seguro en la iglesia de Pérgamo. Y esta era una excelente noticia, amados hermanos. Pero por otro lado, además de ser benigno, también el Señor fue muy honesto. Muy honesto. Y Él fue totalmente honesto con ellos. Y así tenía que ser, para que despertaran a sus errores, a sus falencias, a sus debilidades espirituales, y se pudieran arrepentir de sus actos. Porque el Señor siempre busca que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Nadie va a hacer un favor a otro y falla como amigo si pasa por alto los errores. El Señor tenía que observar sus errores a la iglesia de Pérgamo. Observa cómo, después de haber elogiado, y de acuerdo a lo que habíamos mencionado antes, en el versículo que antecede a este punto, sigue la crítica. Pero no la crítica que viene del hombre hacia el hombre. Era una crítica que venía de manera divina de parte del Señor Jesucristo a la iglesia, a quienes estaban dentro de la iglesia. Miremos cómo suaviza el golpe, diciéndoles que lo que tenía contra ellos eran unas pocas cositas. Unas pocas cosas tengo contra ustedes. En aquel tiempo estaba entrando en la iglesia, como un dato histórico y bíblico, estaba entrando aquella enseñanza que conducía a sus miembros hacia una transgresión doctrinal. Tanto la doctrina como la teología son importantes, amados hermanos, y tenemos que poner mucha atención a la enseñanza y a la teología. En primer lugar, Jesús reconoce la presencia de la doctrina de Balaam. Amados hermanos, a veces nosotros tenemos un problema en pensar, ¿qué es más importante? ¿La doctrina o la teología? Las dos cosas son importantes, porque el Señor va a observar la enseñanza. El Señor ahorita le va a observar la presencia de la doctrina de Balaam, o sea, de la enseñanza de Balaam. Balaam, a cambio de dinero, indujo al pueblo de Israel a la idolatría mediante la fornicación, como el mismo Señor se lo estaba diciendo en estos versículos que dirige a Pérgamo. Pero vamos a ver dónde encontramos esta información. Y vamos a ir al libro de Números, capítulo 31, versículo 16. Llegamos a la instrucción, amados hermanos. Llegamos al mismo Pentateuco, y en este recorrido podemos encontrar información que es muy necesaria que tú y yo la tengamos presente en este día. 31:16 de Número dice lo siguiente: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El rey Balac de Moab utilizó a Balaam para que maldijera a Israel, pero Dios no se lo permitió. Obviamente usted puede leer todo en el capítulo 31 y va a encontrar esta historia y el resultado del mismo. Al contrario, lo que hizo el Señor fue acabar con este hombre. ¿Qué hizo en su momento Balaam? Porque Dios convirtió lo malo en bueno. La maldición la convirtió en bendición. Y acabó profetizando maravillosamente sobre ellos. Eso terminó haciendo Balaam. Balaam era un falso profeta que fue contratado a un precio que le pactó el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Y la iglesia de Pérgamo era tibia.
Unos estaban pegados al Señor y otros estaban pegados a estas enseñanzas. No estamos hablando como sujeto particularmente o como en términos singular, no, estamos hablando como un colectivo. Y al referirse que la iglesia, la congregación era tibia porque habían unos que estaban fielmente con fe puesta en el Señor, y entre ellos estaba Antipas, y habían otros que se estaban dejando llevar por estas enseñanzas, por estas doctrinas de Balaán. Y por eso se dice que la iglesia de Pérgamo era tibia, ya que las personas asistían a la iglesia, pero practicaban, subrayalo amado hermano, practicaban las costumbres pecaminosas del mundo. Yo no sé, amado hermano, y no creo en coincidencias, no creo en casualidades. Yo creo que hoy en día se está repitiendo esta historia. Estas observaciones llegan en un momento oportuno para la iglesia. Estas prácticas de muchos que van a las iglesias solo van porque es una religión más. Para muchos que cargan una Biblia, para muchos que se denominan cristianos evangélicos, lo miran como una religión y simplemente como una costumbre de ir un domingo a la iglesia o de participar de un culto X de oración o un ayuno. Pero sus prácticas son del mundo. Y en el tiempo de Pérgamo esto es lo que se estaba observando y señalando, la doctrina de Balaán. En esa parte final del canon bíblico, amados hermanos, en esta parte ya final, encontramos al espíritu de Balaán. Todavía estaba activo, estaba perturbando a la iglesia en Pérgamo y provocando la ira de Cristo contra su pueblo. Aquí Satanás cambió su estrategia. Pasó de encabezar una persecución como la que vimos en su momento en Esmirna, una persecución directa, a usar ahora una táctica que inspiró a Balaán, ganando ventaja sobre la iglesia. Comenzó a infiltrar esta doctrina de Balaán. Las doctrinas de demonios influyeron en algunos maestros para que ellos esparcieran el cáncer de la transigencia. La biblioteca pagana, con toda su literatura de propaganda satánica y el culto a la sanidad de la serpiente, estaba enfocando el cuerpo humano y dando desde ahí un mensaje. Ciertamente no moriréis, de acuerdo a lo que se dijo en Génesis 3:4 como referencia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y esta era la enseñanza que se estaban metiendo en la iglesia en aquella época. Estaban mezclando con la doctrina cristiana estas enseñanzas satánicas, tergiversando lo que el Señor en su momento había advertido a su pueblo que no hiciera. Esta enseñanza abre la puerta a los mismos pecados que cometió Israel: la inmoralidad sexual, la idolatría. El paganismo estaba entrando a la iglesia, es entregarse a las pasiones carnales, y en su caso lo que estamos viendo era que asistir a fiestas paganas donde comían carne que era sacrificada a los ídolos. En el día de hoy es correr con la gente del mundo, es practicar lo que el mundo hace. Si bien es cierto, hoy no estás comiendo esa comida sacrificada a los ídolos, tal vez hoy no estás practicando literalmente lo que en el tiempo, de acuerdo a la historia bíblica, se hacía por parte del pueblo de Israel. Pero si llevamos ya a un contexto actual, ¿qué es lo que la iglesia está haciendo? Está corriendo con la gente del mundo, es bajar las normas morales, la fornicación, y espiritualmente todo lo que deberíamos enseñarnos se está enseñando. Se está apaciguando el pecado, no se lo está confrontando con la palabra de Dios, sino más bien por el contrario, la iglesia está cogiendo una pasividad y está siendo permisivo con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, que está entrando a las iglesias, atrapando a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, confundiendo los matrimonios, etcétera, etcétera. Tenemos que tener claro, amados hermanos, lo que el Señor nos está alertando en este día. Y el Señor se lo dijo a ellos: han permitido que entre la doctrina de Balaán. Algunitos por ahí ya estaban practicando eso. ¿Será acaso que hoy la iglesia se ve también inmersa en este tipo de comportamiento ambiguo? O como bien el Señor lo tenía identificado, una iglesia tibia. Pero también en segundo lugar algo el Señor les estaba observando.
toleraron la doctrina de los nicolaítas. El Señor, benigno en reconocer lo que tenía que reconocer, pero el Señor también estaba siendo honesto contra toda enseñanza errática. Y es lo mismo que el Señor hoy nos está diciendo. Iglesia, ¿qué estás enseñando? Iglesia, ¿qué estás practicando? Toleraron también la doctrina de los nicolaítas. No solamente fue la de Balaam, sino también la de nicolaítas. Los nicolaítas, por medio de su autoritarismo y la manipulación, aplicaban una fuerte presión espiritual sobre la iglesia. Aunque no conocemos mucho de su doctrina, los nicolaítas eran miembros de la iglesia primitiva que hicieron alianza con el paganismo, con el fin de que los cristianos pudieran tomar parte sin problemas en algunas actividades sociales y religiosas de la sociedad de esa época, mezclando la iglesia con las prácticas del mundo, con la introducción de las prácticas de relajamiento sexual y la adoración a ídolos paganos. La iglesia de Pérgamo se dividió, amados hermanos, se fragmentó y se convirtió en una secta gnóstica. Eso ocurrió al final del día. Sus prácticas religiosas se asemejan bastante a la doctrina de Balaam. Y es lo que el versículo 15 nos ha mencionado en este capítulo 2 de Apocalipsis. Estas enseñanzas acabaron con muchas iglesias locales en ese tiempo. Y es por esto que Cristo afirma la que yo aborrezco, la doctrina de los nicolaítas. Pero a diferencia, amados hermanos, este comportamiento era opuesto a la iglesia de Éfeso en su momento, que más bien fue alabada por el Señor porque aborrecieron la doctrina de los nicolaítas. Apocalipsis 2:6, amados hermanos, recordemos lo que leíamos en su momento cuando hablamos acerca de esta iglesia. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Era contrario a la iglesia en Éfeso. Pérgamo tenía más bien la práctica a favor, y eso estaban compartiendo. Y el Señor les hace un alto, el Señor los ubica, el Señor les está alertando. Y es lo mismo que hace hoy en día. Cuántas prácticas pecaminosas están entrando a la iglesia de Cristo. Cuántas cosas estamos viendo que se están practicando en las iglesias. Amados hermanos y amigos, lo esencial en la casa de Cristo no es la bulla, no es el pompo, no es la algarabía, es la esencia de una enseñanza que tiene que doctrinalmente estar de acuerdo a lo que Dios ha dejado establecido para su iglesia. Tenemos nosotros, amados hermanos, que después de este tiempo inmerso en una pandemia que nos alejó mucho tiempo del contacto físico y de la congregación y la participación de la comunión como cuerpo de Cristo en los templos físicamente, ya estamos pronto a regresar a nuestra casa de oración. Pero, ¿qué lecciones estamos sacando a limpio? ¿Qué sacamos de todo esto que hemos atravesado? ¿Cuáles son las lecciones para nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor nos ha mencionado casi por estos 6 meses? Domingo a domingo, martes a martes, jueves a jueves. ¿Qué es lo que el Señor nos ha estado enunciando? ¿Qué cosas hemos podido sacar a limpio? ¿Cuáles son esas prácticas? Y sobre todo en estas últimas semanas que el Eterno nos está alertando con un propósito, amados hermanos, un propósito muy claro. Al final en esta entrega el Señor alerta. El Señor alerta y dice, alerta, Jesucristo presenta la balanza para el castigo o para la recompensa. Mucha atención. Vamos a ver qué dicen el versículo 16 y 17 de Apocalipsis. Y dice el Señor lo siguiente: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermoso.
maravillosa palabra que nos anima. Aquellos individuos que se involucraron en estas doctrinas, por supuesto, tenían que arrepentirse. El Señor siempre quiere el arrepentimiento en nuestras vidas. Pero toda la iglesia fue llamada al arrepentimiento porque toleraba estas enseñanzas. Tenía que reconocer su error y apartarse del mismo. No solamente era reconocer, sino también apartarse. Al empezar su mensaje, Jesús presentó su espada de 2 filos y ahora, si no se arrepentía, que nos estaba diciendo el versículo 16, dijo que la iba a usar contra ellos. El consejo de Cristo es sencillo y muy claro. El único camino a seguir es el del arrepentimiento por las faltas cometidas, por los pecados cometidos. Dejar todo a un lado, lo que no me conviene, y volverme a Cristo Jesús. Cada persona en la iglesia debe de pasar por este procedimiento de obediencia. Cada uno de nosotros estamos llamados a ponernos a cuentas día a día delante del Señor, presentándonos ante su trono de gracia, confiadamente, exponiendo todas nuestras vidas, confesando nuestros pecados, porque de no hacerlo, amados hermanos, el mismo Cristo vendrá y hará justicia con su espada, como bien lo dice, su espada de su boca, con esa espada de 2 filos. Si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, ¿qué va a hacer de nuestras vidas? ¿Qué va a pasar, amados hermanos, en nuestras vidas? ¿Qué va a pasar si nosotros no nos sometemos? Un día va a haber un juicio y vamos a ser llamados todos nosotros a dar cuenta de todas las obras que hemos hecho en la carne. Pongámonos en este momento y alineémonos a esa postura del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, examinémonos, arrepintámonos de nuestras faltas para no ser juzgados. Cuando hablamos de ser juzgados, se refiere a la consecuencia de nuestras malas decisiones, enfermedades o la muerte prematura, porque ese será el castigo que merecemos. Y no significa condenación. Significa otra cosa, menos condenación. Tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados ante Cristo. Él nos dice, todos los días está ahí para nosotros. Todos los días Cristo nos está prometiendo siempre que está ahí para nosotros. Está todos los días, 7 días de la semana, 365 días del año. Pero tenemos que entrar con una actitud de arrepentimiento para no volver a cometer esos pecados. Es necesario no hacer del pecado una práctica habitual. Tenemos un Dios misericordioso, pero también es justo. Si recordamos aquellas palabras en 1 Corintios capítulo 11, 31, 32, como referencia que dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esta disciplina nos fortalece, nos limpia, y entonces solo así podremos escuchar la aprobación del Señor, trayendo las palabras de Mateo 25, 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Si nosotros nos ponemos a cuenta, amados hermanos, por eso hoy el Eterno nos dice, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia, y ahí hay promesa para los vencedores. El que acepte el desafío y venza se hará acreedor a 2 galardones que Cristo promete. El primero, el maná escondido, y el segundo, una piedrecita blanca y un nombre nuevo. La primera promesa es el maná escondido. Cristo hace una comparación con el maná que el Padre Eterno le proporcionaba a los israelitas a través de toda su travesía durante 40 años. Vamos a ver qué dice Éxodo 16:35. Éxodo 16:35 dice lo siguiente: así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Hasta que llegaron a la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. El maná era el alimento físico y espiritual que cada persona recogía para su sustento diario. Aquí ya representa el alimento espiritual que Dios provee en su palabra.
Y la iglesia de Cristo, en todas las épocas, depende de la provisión espiritual de Dios en forma individual. El Señor promete maná escondido. Es necesario que miremos solo a Él para recibir sus beneficios. Miremos a Cristo. Tengamos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Tengamos nuestra mirada en lo alto, arriba donde está sentado Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Miremos siempre, toda bendición vendrá si nuestra mirada está atenta. Este galardón, este maná escondido está prometido para los que vencen, amados hermanos, para los que se van a arrepentir de sus malas prácticas, para aquellos que van a dejar el pecado atrás. Todavía tenemos tiempo. Si estás escuchando este mensaje, amado hermano, es porque aún hay esperanza. El Eterno nos ama, y así como alertó a Pérgamo, hoy nos alerta a nosotros. Si estamos cometiendo estas enseñanzas erráticas, si las estamos practicando como tal, hoy el Señor dice: haz un alto a tu vida y ponte a cuentas. Examínate en este momento. Corrige todo aquello que haya que corregir. Presenta el pecado delante de Dios, confiésalo, y vamos a ver cómo el Señor va a actuar con misericordia, con benevolencia, y nosotros podemos, amados hermanos, alcanzar esa recompensa. Lo otro también que se nos promete, una piedrecita blanca. La piedra es una placa con inscripción. En otras palabras, el color blanco en la Biblia significa la justicia de Dios y simboliza el carácter celeste del cristiano victorioso. En los tribunales griegos se usaba la piedra blanca para representar la absolución de la persona juzgada. En este sentido representa el hermoso símbolo de la absolución, o sea, libre de cargos u obligaciones. ¿Y a qué se refiere? Libre de cargos por la eternidad. Acuérdate que el Señor Jesucristo dijo: tetelestai, consumado es. La cuenta fue pagada. Si Cristo Jesús está en nuestras vidas, nosotros vamos a ser absueltos, amados hermanos, si vivimos una vida cristocéntrica como Él la demanda. Amados hermanos, el nombre nuevo escrito en la piedrecita es el nombre que recibe un creyente como testimonio de su adopción en la familia de Dios, y denota sus nuevas bendiciones y privilegios, y es la garantía de un paso a la gloria venidera. Todo esto, amados hermanos, está ahí prometido para aquel que hoy pone sus oídos atentos a esta alerta. Hoy el Señor, amados hermanos y amigos, hoy el Eterno nos ha hablado de una manera extraordinariamente maravillosa, y el Señor alerta a la iglesia con la doctrina que estás practicando. Hoy el Señor dice: alerta, iglesia, ¿qué doctrina estás practicando? ¿Qué practicas? ¿Qué enseñas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás permitiendo que ingrese a la iglesia? Hoy el Señor con esa voz nos está alertando, y alerta a la iglesia con la doctrina que practicas. Cuidado, amado hermano, el Señor viene pronto por su iglesia, y hoy lo que el Señor está anhelando en su corazón es que tú y yo procedamos al arrepentimiento si hemos permitido en nuestras vidas actos que están en contra de lo que el Señor ha enseñado, valga la redundancia, en su palabra. Él nos demuestra a través de su palabra que hay vida eterna. El Señor nos demuestra recompensa. El Señor nos promete galardón. Si vencemos, tenemos que perseverar. Cristo está observando a nuestra iglesia. La iglesia será lo que nosotros hacemos. Si somos indiferentes a las cosas de Dios, la iglesia será débil. Tú serás débil, y la iglesia donde tú vas será débil. En el día en que vivimos es muy importante que estemos firmes en la fe. Amados hermanos, frente a todo lo que vemos, ante todo lo que está pasando en el mundo, hoy el Señor nos ha alertado y dice: iglesia, alerta, atento tus oídos, porque el que tiene la espada de dos filos está hablando. Alerta, iglesia, ¿cuál es la doctrina que estás practicando? Pérgamo fue observada, Pérgamo fue sancionada porque estaba practicando la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas.
y el Señor aborrece todo aquello. Que tú y yo, amados hermanos, podamos recibir estas alertas para que nuestra vida en Cristo Jesús sea diferente. Acompáñame a orar, amado hermano y amigo. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido el día de hoy recibir. Palabra tuya. Tú nos estás llamando a estar atentos ante esta alerta sobre la práctica de nuestra doctrina. Y hoy, Señor, tú nos has hablado, Padre bendito, de una manera extraordinaria y maravillosa, que nos trae a nuestra reflexión por medio del Espíritu Santo la oportunidad de pensar, analizar cómo estamos viviendo en estos tiempos. Son tiempos que necesitamos tener en cuenta que el enemigo se ha levantado. El príncipe de este mundo gobierna este mundo caído y ahí está sentado, cada día con nuevas artimañas, tratando de callar a los siervos. Pero tú nos das fortaleza y en medio de esta exposición entendemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos anima, nos fortalece, nos ministra para seguir adelante en Cristo Jesús. Seguir adelante para poder predicar tu palabra, para poder practicar, Señor, lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo la iglesia reflexiona. Pero no solamente es un mensaje para la iglesia, hoy también es un mensaje de oportunidad para aquel amigo que está escuchando, está viendo este video y sabe que si no tiene a Cristo Jesús, su vida estará condenada a la muerte eterna. Pero hoy el Señor habla de promesa, hoy el Señor habla de maná, hoy el Señor habla de una piedrecita blanca, hoy el Señor habla de perdón de pecados, hoy el Señor habla de un nombre nuevo. Y me gustaría hacerte una invitación, amigo que me escuchas. Recibe a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida y podrás hacerte acreedor a ese nombre nuevo. Podrás hacerte acreedor a ese alimento espiritual. Podrás hacerte acreedor a una vida eterna delante del Eterno. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Hoy es día de salvación para ti. Mi amigo, en Cristo Jesús, el Señor ha hablado también a tu vida. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo precioso, por esta palabra maravillosa, por este tiempo en donde tu palabra ha sido expuesta. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Gracias por todo en Cristo Jesús, mi Dios y mi Rey. Recibimos esta bendición de lo alto y sabemos que será de edificación a nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, recibamos la bendición sacerdotal en este día de bendición. Amado hermano y amigo, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, favor y gracia. Y recuerda que hoy el Señor ha alertado a su iglesia sobre cuál es la doctrina que practica. Atento, iglesia. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo. No me puedo despedir, amado hermano, sin antes recordarte que a partir del próximo domingo 6 de septiembre estaremos en nuestra casa de oración y las transmisiones se harán desde allá. Juntos vamos a alabar y a glorificar el nombre de Dios, respetando todas las medidas de bioseguridad. Vamos a estar orando en estos días que faltan, ya nos estamos preparando, te invito a orar y que seas parte de un retorno responsable, cumpliendo como Dios nos ha establecido. Y también hacerte extensiva la invitación a este martes de bendición. Recuerda compartir el link y pasar la voz. Dios te bendiga. Shalom.